Una esposa conforme al corazón de Dios. Capítulo 11. Servir al Señor. A Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Hay acontecimientos que cambian la vida. Cuando ocurren, ignoramos su alcance, pero en lo venidero producen cambios definitivos. Esto es precisamente lo que me sucedió una tranquila tarde dominical. Nuestras dos hijas en edad preescolar dormían la siesta. El culto matinal en la iglesia había tocado nuestro corazón. Jean y yo nos sentamos con el fin de realizar un ejercicio juntos, que resultó ser un detonante en nuestra vida cristiana y el criterio para definir el rumbo que hemos seguido durante los últimos 30 años. Ambos nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las metas en nuestra vida? Y anotamos la respuesta. ¿Cuáles fueron mis anotaciones? Bueno, créeme que todavía conservo los apuntes originales, con un corazón lleno de amor por Dios y de gratitud por mi Salvador. Tracé como objetivos estos 3 anhelos de mi corazón. 1. Ser una mujer de Dios en continuo crecimiento. 2. Ser una esposa y madre que apoya y anima. 3. Enseñar la Biblia para ver transformadas las vidas de las mujeres. En nuestro libro acerca de la esposa conforme al corazón de Dios, hemos subrayado hasta el momento la importancia de crecer en el Señor y de ser una esposa y madre que apoya y anima. Ya es hora de tratar el tema de nuestra responsabilidad y deber cristiano como mujeres de servir al Señor. El servicio cristiano. Todo cristiano casado o soltero está llamado a servir al Señor y a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El viejo adagio lo reafirma. Estamos llamados a servir, no a ser servidos. Diversos factores contribuyen a que nuestra vida se enfoque en el servicio, a saber, servimos por una motivación. Hay una realidad acerca de cada creyente. Antes de ser cristianos éramos egoístas y nos servíamos a nosotros mismos. Era el único estilo de vida que conocíamos. Eso era cierto en mi propia vida antes de conocer a Cristo, tal como lo expresé al principio del libro. Solo buscaba lo que quería, hacía lo que me placía, pensaba en una sola persona, en mí, y servía a una sola persona, a mí. Sin embargo, desde el día en que me hice cristiana por medio de la fe en Jesucristo, me abruma el hecho de que Jesús murió por mí. Su muerte lavó mis pecados y me dio vida nueva, vida eterna y un nuevo comienzo. Había nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. Y era una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Con una vida nueva y un nuevo corazón. La gracia transformadora y el poder de Dios obraban en mí. De inmediato comprendí que tenía una deuda y que era incapaz de pagarla. No obstante, como muestra de mi gratitud, podía servir a mi Señor hasta el último aliento de mi vida. Cuánto anhelaba hacerlo. La gratitud es en verdad la mayor motivación para servir al Señor. Servimos a Jesús, quien es nuestro ejemplo a seguir, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es el modelo perfecto de una vida de servicio. ¿Cómo vivió Jesús? Él lo expresa en sus propias palabras. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquella voluntad y obra, querida lectora, era obtener nuestra salvación del pecado, que es la obra de su muerte en la cruz. Jesús explicó su obra y su misión con estas palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Además,
La palabra de Dios dice que Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como cristianos, estamos llamados a seguir sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Por lo tanto, anda, trabaja, gasta tus fuerzas, gózate en cumplir la voluntad del Padre. Así obró el Maestro. ¿Acaso el siervo no seguirá su camino? Servimos como un mandato. La Biblia es muy clara al decir que todo cristiano debe servir al Señor. De hecho, hemos recibido dones espirituales para servir y se espera de nosotros que los usemos a favor de otros. Se nos exhorta con estas palabras: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Por amor debemos servirnos los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Por consiguiente, servimos por obediencia. Es una orden. ¿Qué recibimos a cambio de nuestra obediencia? La bendición de saber que servimos a Dios y de ser más semejantes a Cristo. Además, la bendición de servir en el grado más sublime de liderazgo, que es el servicio humilde, y de dar testimonio de Cristo al mundo, pues el mundo no siempre entiende nuestra profesión de fe, pero comprende el lenguaje del servicio. Servimos como un ministerio a los demás. La Biblia dice que los dones espirituales impartidos a un cristiano son para provecho. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Un cristiano obtiene provecho del servicio que otros le prestan. Si bien todos los cristianos reciben diversidad de dones espirituales, cada uno sirve a los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si logras descubrir, desarrollar y usar tus dones espirituales, otros serán edificados, enseñados, animados, fortalecidos, consolados, ayudados y podrán madurar en la vida cristiana. Las mujeres pueden servir en la iglesia de muchas maneras, tantas como dones poseen. Mi objetivo personal consiste en enseñar la Biblia para ver transformadas las vidas de las mujeres, la razón por la cual expresé mi deseo en estos términos. Es que yo misma aproveché el servicio de otras mujeres a través de sus dones de enseñanza y como resultado mi vida fue transformada. Yo ignoraba por completo lo que era la vida cristiana, los dones espirituales y enseñar la Biblia. A pesar de mi condición, sabía con certeza que, de alguna manera, el esfuerzo de estas mujeres por comunicar a otras su conocimiento había afectado de manera poderosa y positiva mi vida como mujer, esposa y madre, cuando era recién convertida. Asimismo pensé y oré al Señor así: deseo tanto poder hacer lo mismo por otra mujer, poder comunicarle lo que he aprendido, cambiar una vida del mismo modo que aquellas mujeres cambiaron la mía. Entonces habrá valido la pena. Y Dios respondió mi oración. Hablaremos de ello más a fondo. Por el momento, considera el hecho de que tu servicio fiel y el servicio de los dones espirituales bendice a otros más de lo que puedas imaginar. Así lo dispuso Dios. Servimos a nuestro Maestro. Siempre me resulta útil recordar la motivación que impulsa mis acciones, y es lo que acabamos de tratar en lo concerniente a nuestro servicio al cuerpo de Cristo. Por otro lado, me interesa saber a quién voy a servir, y en lo que respecta al ministerio espiritual, la Biblia dice: ¿a quién servimos? A Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Esta verdad le confiere una gran dignidad a nuestro servicio, por insignificante o humilde que parezca. El servicio en pareja. El subtítulo de este libro hace alusión a 12 aspectos importantes en tu matrimonio, los cuales elegí para tratar el tema de la esposa conforme al corazón de Dios. Uno de ellos es el servicio a Dios en pareja. Según tu situación matrimonial, esto será o no posible.
Sin embargo, estudiaremos el caso de dos matrimonios conforme al corazón de Dios que sirvieron en pareja. Abraham y Sara. Ellos conforman una de las parejas más dinámicas en su fe. Cada uno tenía un corazón para Dios. Amaban al Señor, le seguían, confiaban en Él, y ambos recibieron de Dios la honra por su fe en Él, a lo largo de diversas pruebas, años y décadas. Hechos capítulo 11, versículos del 8 al 19. ¿Cómo sirvieron juntos al Señor? Sara y Abraham trabajaron como un equipo. Un día, mientras Abraham descansaba en la puerta de su tienda en el desierto, observó que se acercaban 3 hombres. Se levantó rápidamente, corrió a su encuentro, se postró ante ellos, los invitó a entrar y les ofreció agua y descanso mientras les preparaba una comida. Y en ese momento entra Sara en la escena. Abraham corrió a su tienda. Se apresuró a darle órdenes a Sara. Rápido, prepara unos panes. Incluso le dio la receta. Y enseguida desapareció para alistar la carne que había de ofrecer a sus invitados. Hicieron todo juntos y su ministerio de hospitalidad instauró un lugar de reposo y protección para los visitantes en medio de un clima hostil. Génesis capítulo 18 versículos del 1 al 8. Un comentario final. Resulta que los 3 hombres que se detuvieron en la tienda de Abraham y Sara para una corta visita eran el Señor y 2 ángeles. Estos visitantes celestiales vinieron para realizar una doble misión. Venían a anunciarles a Abraham y a Sara que tras 25 años de espera, al fin tendrían un hijo. Génesis capítulo 18 versículos del 9 al 15. Por otro lado, venían a rescatar al sobrino de Abraham de la perversa cultura de Sodoma y Gomorra, que sería destruida por los ángeles. Génesis capítulo 19 versículos del 1 al 29. La bondad de Sara y de Abraham al atender a los 3 viajeros del desierto constituye un gran ejemplo del ministerio hospitalario. Al respecto, la Biblia nos enseña: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hechos capítulo 13, versículo 2. Nunca sabes la trascendencia que tendrá tu servicio. Priscila y Aquila. Esta es una pareja asombrosa que sirvió al Señor a lo largo del Nuevo Testamento. Encontramos indicios admirables de su ministerio como pareja. En primer lugar, Priscila y Aquila acogieron al apóstol Pablo y le hospedaron en su casa. Hechos capítulo 18 versículos del 1 al 3. Muchos eruditos creen que Pablo se quedó con esta amable pareja durante el año y medio de su misión en Corinto. Priscila y Aquila también tomaron aparte al maestro judío Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y enseguida lo animaron a emprender un ministerio mayor, en el que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Además de sus diversos ministerios, Pablo escribió más adelante que Priscila y Aquila habían sido sus colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por él. Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 4. Pablo también envía su saludo a la iglesia de Corinto de parte de Aquila y Priscila y de la iglesia que está en su casa. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Y después que mejoraron las condiciones políticas y religiosas, Priscila y Aquila regresaron a su patria en Roma, donde fundaron otra iglesia de su casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. Donde quiera que iba esta admirable pareja, servía al Señor. Ambos trabajaban fabricando tiendas, conocían y enseñaban la palabra de Dios, abrieron las puertas de su casa y arriesgaron sus vidas por causa de la persecución. ¡Qué magnífica pareja! Todo el tiempo estaban activos. Al mismo tiempo, sus oídos, sus ojos y su corazón estaban atentos a las necesidades de otros. Estaban siempre listos y dispuestos.
al menos con lo poco que tenían, a servir al Señor en cualquier lugar, momento, forma y sin importar su costo. Jen y yo hemos tomado a Priscila y a Aquila como nuestro modelo de matrimonio conforme al corazón de Dios y de una pareja que sirvió al Señor con todas sus fuerzas. Tal vez tú y tu esposo quieran hacer lo mismo. Abraham y Sara, Priscila y Aquila, dos parejas conforme al corazón de Dios, en dos periodos diferentes de la historia, en dos lugares diferentes, sirviendo a dos clases de personas muy diferentes. Unos sirvieron a Dios mismo y a sus ángeles, y los otros a la iglesia del Señor y a sus siervos, Pablo y Apolos. No obstante, ambas parejas tenían un corazón para Dios, un matrimonio que soportó los rigores de las pruebas y del tiempo, una casa con las puertas abiertas, así como un corazón dispuesto a servir a otros. Tanto en sus matrimonios como en su ministerio, estas parejas funcionaban como un equipo eficaz que duplicaba el amor, la fuerza y el servicio a los necesitados. Estas dos ilustres parejas compartieron con alegría sus bienes y posesiones en su ministerio a otros. Son un ejemplo claro de esta verdad acerca del servicio al Señor. Los dones extraordinarios no poseen un beneficio extraordinario, sino la consagración de lo que tenemos al servicio de Dios. Principios para el ministerio de una esposa. Existen tantas posibilidades de servicio en el matrimonio como parejas. Sin embargo, hay principios para el ministerio de una esposa que resultan útiles en cualquier circunstancia. Esta lista de principios te servirá en tu situación particular en pareja. En mi caso, Jen ha estado en el ministerio durante casi 30 años, una situación bastante particular, por cierto. A estas alturas ya sabemos cómo servir juntos al Señor. Sin embargo, déjame decirte que no siempre fue así. De ninguna manera. Recuerdo muy bien nuestro comienzo. Como pareja cristiana, en ese entonces, procurábamos abarcar los 12 aspectos que tratamos en este libro, y servir al Señor era uno de ellos. En nuestro caso, Jen deseaba servir al Señor, pero yo no, o mejor dicho, ignoraba cómo hacerlo. También recuerdo nuestras primeras experiencias en el ministerio juntos. Así aprendí a poner mi casa al servicio de otros y a prepararla, al igual que mi corazón, para que Dios pudiera usarla. Recuerdo que con la ayuda de Dios resolví servir a otros siempre que Jen me llamaba para informarme que alguien necesitaba ayuda, dinero o un lugar para quedarse. ¿Cómo puede una esposa ayudarle a su esposo en el servicio al Señor? ¿Cómo puede una esposa servir al Señor si su esposo se queda atrás? ¿Cómo puede una esposa servir al Señor si su esposo no es cristiano? Veamos algunos principios pertinentes. 1. Sirve primero a los tuyos en el hogar. En lo concerniente a mi servicio al prójimo y a mi iglesia, he usado durante décadas un lema personal: no des a otros lo que primero no has dado en tu casa. Este dicho me permite recordar las prioridades que Dios ha establecido para mi diario vivir. Debo servir a mi esposo y a mis hijos y amar a los que viven en mi casa primero, y luego extender ese amor a otros, y no al contrario. Admito que resulta fácil invertir el orden, lo cual ocurre con frecuencia en nuestra vida. Por ejemplo, hace poco hablé con una mujer que había renunciado a su cargo de directora del ministerio femenino en su iglesia. Explicó que la razón de su retiro era que sus prioridades estaban invertidas. Me contó que le resultaba mucho más fácil y gratificante servirles a las mujeres en la iglesia que ocuparse de sus dos pequeños y de su esposo en casa. Otra mujer que servía como líder de música y alabanza y como solista en una de mis conferencias se marchó convencida de que sus prioridades estaban invertidas. De hecho, se disponía a llamar a su esposo para pedirle perdón. Luego me contó que tras despedirse de su esposo esa mañana antes de ir al seminario titulado Una mujer conforme al corazón de Dios, tenía planeado no regresar a casa.
le había dicho a su esposo que no volvería. Amada mía, ella regresó de la conferencia como una esposa conforme al corazón de Dios. En ambos casos, estas mujeres les presentaban a otros el servicio que de ningún modo daban en su hogar. Por mi parte, felicito a estas mujeres por tener el valor de reconocer su problema con las prioridades, y también alabo al Señor porque se dispusieron a corregirlo. En su calidad de esposa, deben servir primero a su esposo antes que a cualquier otro. No importa lo que la gente de la iglesia piense de ti, sino lo que piensan de ti quienes viven en tu casa. No importa que las personas de la iglesia se beneficien de tu servicio, si antes no son atendidos los tuyos. En ello radica el deber de una esposa, la prioridad de una esposa y el privilegio de una esposa. Querida esposa, después que tu casa y las personas que la habitan son atendidas, amadas, servidas y consentidas, entonces prosigue con la iglesia y con la ayuda a otros. Así obra una esposa conforme al corazón de Dios. 2. Sirve con la bendición y el respaldo de tu esposo. Si deseas colaborar en un ministerio o ayudar como voluntaria en la iglesia, te imploro que primero le preguntes a tu esposo los principios que rigen tu relación con él, tu sumisión y sus planes, y a su liderazgo en el matrimonio, y tu servicio a él son hacer todo como al Señor. Efesios capítulo 5 versículo 22. Y de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3 versículo 23. Yo misma acostumbro nunca asumir compromisos sin antes pedirle a Jean su opinión, sus ideas y su aprobación. No lo hago porque le tema ni porque lo considere como una figura paterna, en absoluto. Lo hago porque valoro nuestra relación y amistad como pareja, más que mis propios planes y deseos. Después de todo, si el ministerio demanda tiempo, también es el tiempo de Jean. Si hay que invertir dinero, también es el dinero de Jean. Si hay presiones como las que experimenté la primera vez que acepté enseñar en una clase bíblica para mujeres, también lo afectará a él. Veámoslo de la siguiente manera. Queremos servir al Señor, pero también deseamos que Dios bendiga nuestro servicio. Yo creo que una medida muy apropiada para determinar la bendición de Dios es mi obediencia a su mandato de honrar y preferir a mi esposo. Romanos capítulo 12 versículo 10. De estimarlo como superior a mí misma. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Y de estar en paz con él en cuanto dependa de mí. Romanos capítulo 12 versículo 18. Por esa razón, le pido a Jean su opinión y su aprobación en todo, incluso en oportunidades ministeriales. No quiero enfrentar la situación de trabajar en el ministerio o cualquier otro proyecto sin la aprobación de mi esposo. Solo sirvo con su bendición y respaldo. Así puedo servir con libertad. ¿Por qué? Porque cuento con Jean y con sus oraciones. En cualquier ministerio, renunciamos juntos a una parte de mi tiempo y de mi energía para consagrarlos al servicio, lo cual significa que es un ministerio conjunto. Por supuesto que después evaluamos la experiencia, pero muchas veces salgo victoriosa de un compromiso ministerial, solo porque en mi corazón sabía que contaba con el apoyo de Jean. ¿Qué debe hacer una esposa si su esposo no aprueba sus intenciones? Créeme, Jean me ha dicho muchas veces que no. Si ese es tu caso, yo opino que deberías darle gracias a Dios. Tu esposo ejerce una labor clave en ayudarte a mantener tus prioridades en orden, porque su opinión podría alertarte cada vez que hay un desequilibrio. Su orientación también hace parte de la dirección de Dios para tu vida. Cuando mi Jean dice no, yo le doy gracias a Dios por tener un esposo que me guía y que me comunica. Cuando Jean dice no, yo le doy gracias a Dios por tener un esposo que me guía y que se comunica. Y luego rechazo la propuesta sin una pizca de amargura en mi corazón. Mi sumisión a la voluntad de Dios, que implica seguir el liderazgo de mi esposo, guarda mi vida
y mi servicio de desviarse de su propósito. Tanto la aprobación como la desaprobación de mi esposo respecto a cualquier opción de servicio podrían señalar la voluntad y la dirección divina para mi vida. 3. Sirve de todas las formas posibles. Cuando Jim y yo empezamos a asistir a la iglesia como una pareja cristiana, ignorábamos todo acerca del servicio al Señor, la Biblia y los dones espirituales. Con todo, nuestros corazones agradecidos con nuestro Salvador deseaban ayudar. Hacíamos todo lo que podíamos. Lavábamos loza después de las reuniones sociales, organizamos y guardamos sillas y las cambiábamos de lugar para las reuniones. También ordenamos los himnarios y aspiramos el salón. Lavamos ollas y sartenes durante las conferencias. Saludamos a las personas que entraban al culto. Abrimos las puertas de nuestra casa para realizar estudios bíblicos. Llevamos en auto a personas ancianas a las reuniones. Ayudamos en la instalación del festival infantil. Pintamos, arreglamos el jardín. Ayudamos a terminar el techo durante la remodelación del edificio de la iglesia, entre otras actividades. No se requerían habilidades especiales para llevar a cabo estos espléndidos ministerios, solo precisaban un corazón dispuesto a servir. Más adelante, y en la medida en que nuestro conocimiento de Dios aumentaba, nuestro ministerio se desarrolló. Tomamos un curso de entrenamiento para aconsejar y empezamos a servir en ello después del culto en el recinto de oración. También nos preparamos para la evangelización y participamos en el ministerio de visitación. Hicimos un curso de escuela dominical y colaboramos con las clases para los niños. Nos entrenamos para el discipulado y empezamos a servir a otros a través de un contacto más personal. Luego, profundizamos en el estudio bíblico y empezamos a enseñar en pequeños grupos. Y nuestra casa fue el centro de todos los ministerios, los cursos y los diferentes pasos hacia el crecimiento espiritual. Todo el mundo era bienvenido en nuestra casa, sea que viniera de los alrededores o de cualquier parte del mundo. Sin embargo, ¿qué puedes hacer si tu esposo no te respalda? Piensa bien en lo que puedes hacer a pesar de las circunstancias. No te imaginas la cantidad de mujeres que colaboran en la iglesia de diversas formas desde su casa, en labores como hornear galletas, planear una cena para otros, hacer llamadas para organizar algún ministerio o contactar a los que no pueden salir de casa, escribir cartas para animar a otros, orar por las personas de la iglesia o en otros lugares del mundo. Las posibilidades de ayudar y servir desde la casa son ilimitadas si tienes un corazón dispuesto a servir al Señor. Todo esto para decirte, querida amiga y lectora conforme al corazón de Dios, que puedes servir de cualquier forma. 3 demandas del Maestro, a quienes le servimos aquí abajo y aguardamos la venida de su reino. Podemos orar, entregar o oír, mas Él las requiere todas. La mano generosa, los pies dispuestos y el corazón que ora. Por último, que obren juntas y tejan una cuerda de 3 hilos que no se rompa. Habla el corazón. Hay un principio adicional que está en el centro de todo. Cultiva un corazón de sierva. Una mujer conforme al corazón de Dios, y todo cristiano puede y debe comprender que cada día que Dios le concede debe consagrarse al servicio glorioso. Debemos servir en nombre de Dios a todos. Debemos estar dispuestos a servir a todo aquel que Dios pone en nuestro camino. Y el primero es nuestro querido esposo. Debemos imitar al Salvador, quien no vino para ser servido, sino para servir, y quien anduvo haciendo bienes. Te pido entonces que ores. Ora todos los días a fin de tener un corazón de sierva, y de preferencia a primera hora de la mañana. La oración te permitirá recordar quién eres, a quién perteneces, por qué vives y cómo quiere Dios que vivas. Por lo tanto, no te detengas a pensar en tu situación matrimonial, sino pídele a Dios con valentía el amor que necesitas para servir a tu esposo. Pídele que te dé amor para servir a amigos y enemigos, conocidos, tu esposo y tus hijos, y extraños. Pídele que te conceda un corazón más compasivo, y oídos y ojos que descubran oportunidades para servir.
Pídele su misericordia y un corazón para servirle a Él y a las personas que pone en tu camino. Detalles que transforman. 1. Procura realizar algún servicio modesto en tu iglesia. Algunos ministerios pueden requerir cierta madurez y preparación. Sin embargo, existe un sinnúmero de servicios y ministerios de voluntarios que puedes realizar en tu iglesia y que bendicen a multitudes. Puedes alistar la correspondencia, limpiar la guardería y los juguetes, aspirar el salón principal, organizar objetos en las bancas, preparar una comida para alguien que no puede salir de casa, saludar a los invitados que asisten a las reuniones, ayudar a la maestra de los preescolares, entre muchas otras cosas. Si no sabes por dónde comenzar, pregúntale a alguien en la oficina de administración de la iglesia. Con toda seguridad sabrá informarte acerca de las necesidades en la iglesia. Con mucha frecuencia son detalles de gran relevancia para tu iglesia que la harán lucir más cordial y eficiente. 2. Examina tu corazón y revisa tu agenda. Tal vez te parezca extraño que mencione tu agenda en lo concerniente al servicio al Señor y al prójimo. Sin embargo, una mujer cristiana con gran disposición puede excederse con facilidad en el servicio, hasta el grado de descuidar su matrimonio, su familia y su casa. Entonces, hay que preguntarse, ¿la familia está satisfecha con tus cuidados y la atención que le brindas? ¿Tu esposo respalda por completo y sin reservas tu participación en la iglesia? No seas como la mujer que salió el sábado en la mañana para dirigir la adoración en un seminario de la iglesia, diciéndole a su esposo que nunca regresaría. Tampoco seas como la esposa y madre para quien era mucho más fácil y gratificante organizar y dirigir un ministerio femenino en la iglesia que cuidar su casa, a su esposo y a sus 2 pequeños. No cabe duda de que estas mujeres habían invertido sus prioridades y se excedieron en sus ministerios. Por lo tanto, cuida de cumplir con estos 2 detalles. Revisa tu agenda y evalúa con tu esposo tu participación en el ministerio. 3. Ponte de acuerdo con tu esposo para servir en pareja. Pocas actividades resultan más gratificantes para una pareja cristiana como servir juntos al Señor. Cada uno ofrece su aporte invaluable al ministerio como pareja, y cada uno compensa con debilidades y fortalezas del otro al trabajar en equipo en el ministerio. Por ejemplo, tal vez tu esposo dirija o lidere un ministerio y tú puedas ayudarle con el trabajo de secretaría, o quizás él sea el encargado de organizar una reunión y tú puedas ofrecer tu casa para realizarla. Si los dos son sociables, podrían ofrecerse como voluntarios para saludar a las personas antes del culto una vez al mes. ¿Les gusta trabajar con niños? Entonces colaboren en una clase de niños juntos. ¿Cómo te suena ayudar en el ministerio de mudanzas? Mientras tu esposo ayuda con los muebles, tú podrías preparar una comida para la familia que se muda de casa. Solo cuídate de que ambos estén de acuerdo en la forma de servir y en la frecuencia con que lo hacen. La lista de servicios que pueden prestar juntos es inagotable, es tan extensa como sus propios corazones. 4. Sirve por lo menos de 3 maneras. Una pequeña instrucción acerca del servicio al prójimo que me permitió comenzar mi experiencia ministerial. En resumen, aprendí que existen 3 ministerios a los cuales está llamada toda mujer conforme al corazón de Dios, y que no son una opción sino un mandato. Estos son servir, dar y mostrar misericordia. A continuación explico de qué se trata. Servir. En algunos casos también se le denomina ayuda o ministerio. Es la habilidad fundamental de ayudar a otros, y no existe razón alguna por la cual un cristiano carezca de este don o se prive de usarlo. Mostrar misericordia. Se parece al don de servicio, solo que implica socorrer a aquellos que están enfermos o en aflicción. Dar es la capacidad de entregar con sencillez el dinero que nos pertenece. Esto significa que debe hacerse sin pensar en ganancia ni retribución alguna para sí. En vista de lo anterior,
¿Qué puedes hacer? ¿Y qué harás esta semana para servir, para mostrar misericordia y para dar? 5. Ora por otros. ¿Prefieres quedarte en casa? ¿Tienes niños pequeños? ¿Trabajas en casa? ¿Tienes una agenda que te impide estar en la iglesia tanto como desearías? Bueno, siempre es posible orar. Solicita en tu iglesia una lista de oración semanal. Además, lleva un cuaderno especial a la iglesia y anota las peticiones de oración que otros comentan. Luego ora por las personas de tu iglesia y de otros lugares del mundo. Recuerda, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versículo 16.